Buenos días, vamos a dar inicio al Journal Club del día de hoy. El artículo que vamos a revisar se llama Puntuación de evaluación del diagnóstico de angioedema hereditario ADES, un nuevo sistema de puntuación clínica para predecir el angioedema hereditario con deficiencia de inhibidor de C1. Doy un agradecimiento a mi doctora, profesora asesora, la doctora Ana Karen Chávez Ruiz. Yo soy la doctora Haruka Fátima Vargas Watanabe, residente de primer año de Alergia e Inmunología Clínica. Hablando un poco acerca de la revista en la cual fue publicado este artículo, fue por la revista Elsevier en representación de la Academia Americana de Alergia, Asma e Inmunología. Ellos sacaron este título llamado HASI Global y es un título de acceso abierto lanzado por parte de esta misma academia. La revista tiene un factor de impacto de 14.2. ¿Y quienes colaboraron para la elaboración de este artículo? Fue el Departamento de Alergia e Inmunología Clínica del Hospital Universitario Austral, que se encuentra en Buenos Aires, Argentina, junto con la Universidad Nacional de La Plata, también en Buenos Aires, Argentina. En el artículo hacen mención que utilizaron inteligencia artificial, el programa llamado Topacio, el cual es de Madrid, y también hubo colaboración por parte de Takeda, la farmacéutica, la cual la planta se encuentra también en Buenos Aires, Argentina. Takeda aportó en cuanto al procesamiento de las muestras de laboratorio. Ahora, manera de introducción, primero saber pues qué es el angioedema hereditario. El angioedema hereditario es una enfermedad genética rara que es de predominio autosómico dominante y va a ser caracterizada por episodios recurrentes de manera esporádica de edema sin ronchas que afectan a la piel, abdomen y vías respiratorias con un alto riesgo de asfixia. Los tipos de angioedema hereditario se dividen en tres. El principal o el más común es el que es tipo 1 por deficiencia del C1 inhibidor. Tenemos el tipo 2 que es por disfunción del C1 inhibidor y otro que el C1 inhibidor está normal, pero encontramos alteraciones en otros genes. Respecto a las características clínicas del angioedema hereditario, esta enfermedad es muy heterogénea y varía tanto en su frecuencia como en duración y gravedad de los episodios. Y aproximadamente un 40% de estos pacientes identifican algunos desencadenantes como infecciones por Helicobacter pylori, estrés, trauma, y por trauma nos referimos a procedimientos quirúrgicos, procedimientos dentales y también algún traumatismo. Y algunos fármacos como los IECAS y los anticonceptivos que tienen estrógenos. Esta enfermedad realmente es muy difícil de diagnosticar porque puede confundirse con otras enfermedades, como por ejemplo un angioedema por alergia o por alguna patología quirúrgica como un dolor abdominal sugestivo de apendicitis, ¿no? Entonces, por eso a veces se hacen el diagnóstico erróneo y muy tardío. Aquí en estas imágenes podemos observar algunos ejemplos de cómo se ven los pacientes cuando tienen episodios de angioedema. Y aquí podemos observar algunos síntomas que se encuentran asociados. Por ejemplo, dolor de cabeza, mareos, alteraciones en el habla. En la garganta podemos encontrar edema de la glotis, ronquera, dificultad para respirar, dificultad para hablar y en el peor de los casos, asfixia. En la región abdominal vamos a encontrar dolor abdominal tipo cólico, vómitos, diarrea y malestar. Y en vejiga también puede dar síntomas parecidos a los de una infección de vías urinarias, como dolor en vejiga, ardor al orinar y dolor en región lumbar. En cuanto a órganos sexuales, puede haber hinchazón de pene y vulva, y en la piel vamos a encontrar el edema cutáneo característico, el cual este va a ser con una sensación de tensión, presión e hinchazón. Y en extremidades también vamos a encontrar este edema, el cual a veces es demasiado y llega a dificultar tanto la movilidad como para también caminar. Tiene un gran impacto el retraso del diagnóstico, ya que frecuentemente se encuentran errores y eso también hace que se dificulte el tratamiento oportuno. Esta enfermedad, pues como habíamos mencionado, tiene un alto riesgo de muerte prematura por asfixia por el edema laringio y también tiene consecuencias no solo a nivel físico, también a nivel emocional, a nivel social y económico por pues los diversos episodios que se tienen y también pues el gasto que involucra, ¿no?
Y incluso a pesar de que se conocen antecedentes familiares, el diagnóstico temprano sigue siendo muy raro. Es por eso que han surgido varios proyectos. Entre ellos surgió el proyecto PREHIT, en donde 10 países europeos con pues varios expertos desarrollaron este proyecto en donde cual ellos intentaron hacer una escala que fuera predictoria y ellos abarcaron criterios clínicos y de laboratorio para angioedema hereditario. Aquí lo que ellos hicieron fueron incluir 4 criterios clínicos, mayores y menores, y 3 criterios de laboratorio, entre ellos los niveles de C1 y el gen setting 1. Es una herramienta valiosa, sin embargo, a la hora de la práctica realmente es pues poco aplicable. Es por eso que surge este estudio con el objetivo de desarrollar una herramienta predictiva que sea accesible, sensible y específica para poder diagnosticar angioedema hereditario, sobre todo del tipo 1, que es el más común, basada en datos clínicos antes de la confirmación de los laboratorios. Respecto a la metodología que ellos utilizaron, fue un estudio observacional transversal, el cual fue realizado en Argentina. Participaron 16 centros de alergia e inmunología y participaron pacientes con sospecha de angioedema hereditario y sus familiares. De estos 16 centros de alergia e inmunología, separaron a estos pacientes en 2 grupos. Los casos índice, que eran los pacientes que tenían síntomas compatibles en la primera consulta, que tenían alta sospecha de angioedema hereditario, y los casos familiares, que eran ya de pacientes con parientes con casos confirmados. Y este reclutamiento de los participantes fue en un periodo del 2014 al 2022, es decir, 8 años. Respecto a las consideraciones éticas que se llevaron a cabo, pues fueron protocolos avalados por el Comité de Ética y juntas de revisión de la Universidad Nacional de La Plata, y todos los pacientes proporcionaron un consentimiento informado para el uso de sus datos clínicos con fines científicos y de manera anónima. Los criterios de inclusión que ellos utilizaron fue que se aplicó un cuestionario clínico en donde abarcaba síntomas, la edad de inicio, algunos desencadenantes y antecedentes de importancia, y este cuestionario era obligatorio para más adelante tomarse la muestra de sangre y corroborar el diagnóstico de angioedema hereditario. Un 4.8% de estos cuestionarios no fueron agregados ya que le faltaban datos. Y este fue el cuestionario que ellos implementaron, en donde hablan primero del edema, si se acompañaba de comezón, si había edema en extremidades, en cara, si duraba más de 24 horas y si respondía o no a los antihistamínicos y a los esteroides. Hablan también si existía la presencia de ronchas, dolor abdominal, obstrucción intestinal que ameritara algún procedimiento quirúrgico, vómitos, edema laringio, eritema que no estuviera acompañado de comezón, y si los síntomas estuvieron causados por algún trauma, menstruación, medicación, infección, estrés, o si no se identificaba la causa. Ellos también tenían que señalar a qué grupo de edad pertenecían. En el cuestionario también agregaron el apartado de localización de los síntomas, sin embargo, este apartado fue eliminado ya que eran muy variables las respuestas y pues era una pregunta abierta. Y también ellos agregaron al final si había un antecedente familiar de angioedema, y aquí tenían que poner pues qué grado o qué familiar era el que tenía pues el angioedema. Y bueno, más adelante, ya que terminaron de contestar los cuestionarios, tomaron las muestras de sangre en donde se separó plasma y suero para poder analizarlo. Entonces, ¿qué buscaban en las muestras de sangre? Buscaban el C1 inhibidor funcional, que ya al tener menos del 70% confirmaba el diagnóstico de angioedema hereditario. Ese fue el criterio que ellos utilizaron. El C1 inhibidor cuantitativo para poder hacer la diferencia entre tipo 1 y tipo 2, y también el C1Q para descartar un angioedema adquirido. Los métodos que utilizaron para analizar estas muestras de sangre fue por inmunodifusión radial. Esta fue para cuantificar el C1 inhibidor y también el C1Q. Y también se utilizó la colorimetría, para el C1 funcional. Y los análisis o las muestras fueron analizadas por el Instituto de Estudios Inmunológicos Fisiopatológicos, además de que
Aparte de que se tomaron las muestras para medir el C1 inhibidor, fue también para realizarse estudios genéticos, porque pues sabemos que está el angioedema tipo 3 donde hay otras mutaciones, ¿no? Respecto al análisis estadístico, para el desarrollo de los puntajes y el análisis fue utilizado un modelo de regresión logística multivariante para poder identificar estos predictores. Pero antes de llegar a ese punto, tuvieron que realizar un análisis univariante. ¿Qué quiere decir esto? Que primero identificaron síntomas, antecedentes, desencadenantes, si habían familiares y entre otros factores para finalmente ir descartando o más bien identificando cuáles tenían mayor relevancia. Para esto utilizaron que sería significativo si la P tenía un valor de menos de 0,2 y ya más adelante, teniendo estos criterios y también identificando cuáles pudieran ser más significativos, fue que lograron realizar el modelo de regresión de logística multivariante y ahí ya cambió el valor de P. Ahí ya para que fuera significativo fue menor a 0,05. Esto se hizo para no descartar en primera instancia otros factores que pudieran tener relevancia en el cuestionario. Y finalmente se hizo una validación interna por el Bootstrap, donde ahí se hicieron más de 1000 muestras. Esto pues para remuestrear como que todos estos datos y ver que no estuvieran sobreajustados. Dentro de los parámetros evaluados que se utilizaron aquí, fue más que nada la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo para finalmente nosotros poder clasificar al paciente. El punto de corte fue de punto 50, en donde hay un equilibrio entre la sensibilidad y la especificidad, y el desempeño medido fue por el AUC-ROC, que es la curva ROC, y el índice de Joule. Estas herramientas sirvieron para evaluar el rendimiento del modelo diagnóstico, es decir, para nosotros identificar a los pacientes con angioedema hereditario en diferentes grupos y también para determinar la sensibilidad y la especificidad. El análisis estadístico o el programa que se utilizó fue el SPSS B29. Hablando de los resultados que se obtuvieron en este estudio, primero, dentro de los casos sospechosos, fueron 1642, de los cuales confirmados ya con angioedema hereditario por medio de laboratorio, fueron 158, es decir, el 9,6%. De estos pacientes, 132 fueron de angioedema hereditario tipo 1 y 26 fueron de angioedema hereditario tipo 2. Dentro de los casos familiares encontramos 781 pacientes, de los cuales confirmados fueron el 43,6%, es decir, 341, de los cuales 313 tenían tipo 1 y 28 tipo 2. En total fueron casi 500 casos confirmados de tanto angioedema hereditario tipo 1 y tipo 2 en 163 familias. Aquellos casos que fueron excluidos fueron 12 que tuvieron angioedema adquirido y 9 casos índices que tuvieron la variante del F12. Respecto a las características clínicas que se registraron, la edad mediana de los casos índice confirmados fueron de 41 años y en su mayoría fueron mujeres hasta un 64,4%. Dentro de la edad mediana de los familiares confirmados fue de 27 años y también predominaron más las mujeres en un 54%. Entre los sospechosos, índice, la edad de inicio en menores de 20 años fue de 55,2%, un poco más de la mitad, y antecedentes familiares con angioedema, un 12,1%. Aquí podemos observar la base de datos de las características de cada población que se analizó. Podemos observar de este lado aquellos pacientes que tenían el índice sospechoso y de este lado podemos observar los casos familiares, ¿no? Dentro de estos parámetros que se estuvieron analizando, podemos observar que en el primer grupo es significativamente estadístico la edad media, el diagnóstico antes de, o el inicio del cuadro antes de los 20 años, el antecedente familiar de angioedema, que el edema durara más de 24 horas, que hubiera
comezón y también edema en extremidades, ¿no? También encontramos la aparición de ronchas, dolor abdominal, obstrucción intestinal que ameritara cirugía y vómitos. Eso fue de manera inicial. Por otra parte, tenemos a los casos familiares en donde algunos ítems sí fueron que coincidían con el primer grupo, pero habían otros donde diferían un poco más. Entonces, podemos observar que para los casos familiares, los que tuvieron mayor importancia o valor significativo fue que el edema laríngeo durara el edema, perdón, durara más de 24 horas, que hubiera comezón, edema en extremidades, que también hubiera edema facial y también que el edema no respondiera a los antihistamínicos y a los esteroides, algo que no se reportó en el otro grupo de pacientes. Podemos observar también el edema laríngeo, el dolor abdominal, la obstrucción intestinal, el vómito y un eritema que no causaba comezón. Y aquí abajo podemos observar los síntomas o cuáles fueron las causas desencadenantes de estos episodios de angioedema. En ambos grupos, la mayoría pues no se conocía la causa y más adelante de los que sí se lograron identificar, el primer lugar se lo llevó algún trauma. Entonces, este es un resumen de los síntomas más frecuentes que encontramos en ambos tipos de grupos. En los sospechosos, el primer lugar fue edema facial, en segundo lugar el edema en extremidades y en tercer lugar el dolor abdominal. En los casos confirmados también, solo que fueron más de mayor porcentaje los síntomas, tanto edema facial, edema de extremidades y dolor abdominal. Por ejemplo, podemos observar que ya en el dolor abdominal, los confirmados fue de 73.4 en comparación de los sospechosos, que fue de 45.1. Como habíamos mencionado, el desencadenante reportado más frecuente fue el trauma y hasta un 53% de los casos índice no se identificó algún desencadenante. Respecto al análisis univariado, estos fueron los casos que se sospecharon en los casos de índices sospechosos. Se asoció de manera significativa a una edad más avanzada y duración de los ataques de más de 24 horas, el edema recurrente en extremidades, laringe, dolor abdominal y vómitos, obstrucción intestinal que requirió cirugía, antecedente familiar de angioedema y menor respuesta a los antihistamínicos y a los esteroides. Dentro de los casos familiares asociados a angioedema hereditario, los que tuvieron más relevancia significativa fueron estos, los ataques que duraran más de 24 horas, que el edema fuera recurrente en extremidades, cara, laringe, dolor abdominal, eritema sin prurito y la presencia de prurito, ronchas y respuesta a antihistamínicos y esteroides menor frecuente en angioedema hereditario. Ya una vez realizando el análisis univariado, ellos pasaron a realizar lo que es la regresión logística de los predictores independientes, en donde aquí mostramos que fue de gran importancia la edad de inicio de menos de 20 años, el dolor abdominal, el edema recurrente en extremidades, ausencia de ronchas, antecedentes familiares de angioedema, vómitos y traumatismos desencadenantes. Entonces, aquí podemos observar que fue muy similar a los resultados que arrojó el análisis univariado. Sin embargo, este fue un filtro para nosotros poder realizar, o bueno, más bien, ellos realizaron el cuestionario de acuerdo a los resultados de la regresión logística. Esto fue dentro de los casos índices sospechosos. Estos parámetros son los que ellos incluyeron en su cuestionario. Y tenemos de los casos familiares, lo que incluyeron en el cuestionario fue el dolor abdominal, traumatismo como desencadenante, edema recurrente en extremidades y ataques que duraran mayor de 24 horas. Y nos podemos dar cuenta, pues son menores ítems a comparación de los casos sospechosos. Y tenemos los índices del área bajo la curva, que estos nos ayudaron para definir pues también los predictores independientes del angioedema hereditario y qué tanta sensibilidad y especificidad tenían. Entonces, podemos observar que de los casos sospechosos el índice fue de 0.80 y en casos familiares fue de 0.7, fue un poco menor que de los casos sospechosos.
Entonces, podemos explicarlo a través de esta gráfica, en donde tenemos en el eje Y la sensibilidad y en el eje X la especificidad. En cuanto nos acerquemos más al valor de 1, pues significa que pues, es más sensible la muestra. Podemos observar que debajo de la curva de los pacientes que tenían sospecha de angioedema fue de un 0,80. Y aquí podemos observar que disminuye la curva o está más alejada de la sensibilidad al puntaje 1 y nos da un área de curva de 0,77. Quiere decir que esto es un poquito menos sensible en pacientes o familiares con angioedema hereditario, pero posiblemente esta disminución fue porque a lo mejor los pacientes ya estaban diagnosticados, a lo mejor ya estaban tratados o a lo mejor pues sí tenían el cuadro, pero no habían dado algún síntoma, simplemente pues participaron en el estudio por el hecho de pues tener algún familiar cercano con angioedema, no necesariamente pues lo tenía. Entonces puede ser la explicación de por qué fue menos, sin embargo sigue siendo una herramienta importante. Y aquí podemos observar el análisis de regresión de logística, en donde pues llama mucho la atención que estos fueron los valores más significativos, que fue el edema en extremidades, el antecedente familiar de angioedema, el vómito, que algún trauma sea el desencadenante del angioedema, y eso, bueno, fue en los casos sospechosos y ya de los familiares, el edema en extremidades y que el edema durara más de 24 horas. Esta tabla es muy importante ya que a partir de este análisis de logística de regresión fue que ellos determinaron el puntaje del cuestionario que se iba a llevar a cabo. Entonces, lo que ellos hicieron fue dejar el puntaje del cuestionario en número entero o dejarlo en 0,5. Vamos a suponer aquí, por ejemplo, que el dolor abdominal fue 1,8 para ellos hacer el cuestionario y que fuera de manera más fácil de calcular, ellos redondearon este ítem en 2. Por ejemplo, en este caso, pues el edema en extremidades lo dejaron en 4,5, el edema que durara más de 24 horas en 6, ¿no? Y pues el odds ratio pues nos habla de qué tanta asociación tiene pues estas variables independientes con el angioedema, ¿no? Entonces, aquí es como podemos observar cómo se fue desarrollando el cuestionario ADES basado en razones de probabilidad obtenida por el análisis de regresión logística, lo que les comentaba de los puntajes. Y para los casos índices sospechosos, el puntaje va de 0 a 14,5 y en casos familiares de 0 hasta 15. Y para mejorar el análisis, agruparon las puntuaciones en diversas categorías. En índices sospechosos fueron el A, B, C, D, E, F. Entonces, el A es que tiene 0 puntos, el B es que tiene de 1,5 a 6,5, C de 7 a 9 puntos, D 9,5 a 11, E 11,5 a 14,5 y F de 15 a 18,5, que es la puntuación máxima. Y de los casos familiares se clasificó únicamente en 4 letras. A es 0, B es de 2 a 4,5, C es de 6 a 7 y D es mayor a 8. Entonces aquí podemos observar finalmente cómo ellos realizaron el cuestionario en la cual los pacientes pues van marcando qué síntomas son los que tienen y se va sacando el total. Aquí podemos observar el primer apartado, que son los casos sospechosos, y aquí los casos de antecedentes familiares con angioedema, ¿no? Entonces, de acuerdo al puntaje que tienen en total, se clasifica al paciente. Entonces, ¿qué significan todas estas puntuaciones? Bueno, una puntuación baja, por ejemplo, menor de 1,5 en sospechosos, ellos nos dicen que tiene una sensibilidad y valor predictivo del 100%. ¿Esto qué quiere decir? Que si un paciente tiene una puntuación baja, lo más probable es que no tenga angioedema hereditario, permitiendo descartar con mucha seguridad la enfermedad. En puntuaciones moderadas de 7 y 11 en sospechosos, la sensibilidad disminuye, pero la especificidad y el valor predictivo positivo aumentan. ¿Y esto qué quiere decir?
que estas puntuaciones van a indicar una probabilidad intermedia de angioedema hereditario, por lo que el paciente requiere de estudios de laboratorio para confirmar el diagnóstico. Y tenemos también a los pacientes sospechosos que sacaron una puntuación alta, más de 15 puntos, en donde la sensibilidad de este rango es baja, pero la especificidad y el valor predictivo positivo es cercana al 100%. Y esto sugiere que un paciente con una puntuación alta tiene que investigarse de manera urgente porque es muy probable que tenga angioedema hereditario. Para los casos familiares, la sensibilidad fue menor, pero los valores de predicción de los valores positivos y en especificidad fueron altos, por lo cual sí tienen significancia, sin embargo, puede ser menos sensible por la curva que les había enseñado del índice de confianza para detectar los casos en esta población. Entonces aquí podemos observar cómo fueron agrupados estos sujetos, en donde podemos ver que la primera categoría es de los pacientes sospechosos y la segunda de los casos familiares. De acuerdo al puntaje, quedamos que se clasificaban en letras y aquí podemos observar de las personas que fueron, por ejemplo, clasificadas en A, un total fueron 56 y de este total ninguno tuvo angioedema hereditario, por lo cual eso nos habla que pues realmente es muy sensible y específico en este apartado, ¿no? Podemos observar que se analiza la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo, negativo, y de todo esto se saca un porcentaje de quienes fueron clasificados de manera correcta. Y así nos podemos ir con cada uno de los ítems, donde podemos ver del total, cuántos efectivamente sí tuvieron angioedema hereditario, que ya fue corroborado por el estudio de laboratorio. Y es pues la interpretación que ahorita pues estuvimos platicando. Entonces, como les mencionaba, ninguno de los pacientes que tuvo 0 puntos tuvo angioedema hereditario, lo que nos habla de una buena sensibilidad de valor predictivo negativo y puntuaciones de mayor de 15 tuvieron una especificidad del 99.4% y una precisión del 91.5%. Dentro de los casos familiares, más de 2 puntos tuvieron una sensibilidad del 65.7 y el valor predictivo negativo de 75.3. Aquellos que tuvieron más de 8 puntos, la especificidad fue de 97.5 y el valor predictivo positivo de 92.7. Respecto a la discusión que ellos mencionan, como tal, pues sabemos que el objetivo del estudio fue desarrollar un modelo de predicción basado en un cuestionario clínico y estos sistemas de puntuación se dividieron en casos índices sospechosos y casos familiares. Dentro de los casos índices sospechosos, estos fueron los síntomas o los antecedentes de importancia que ellos incluyeron en su cuestionario y estos fueron de los casos familiares, ¿no? Podemos ver que ellos tuvieron un buen rendimiento en identificación de angioedema hereditario. Los puntajes bajos nos hablaron de alta sensibilidad y valor predictivo negativo, y aquellos valores que fueron altos, alta especificidad y valor predictivo positivo. El angioedema hereditario es poco conocido y es muy frecuente que se hagan diagnósticos erróneos, porque los síntomas se pueden superponer con algunas otras enfermedades o algunos otros cuadros. El retraso del diagnóstico promedio, ellos reportan que en Europa es de 8.5 años y en España y Dinamarca de 13 a 16 años. Los pacientes consultan en promedio a 4.4 médicos durante un promedio de 8.3 años antes de recibir un diagnóstico preciso de angioedema hereditario. Y como bien sabemos, es muy importante diagnosticarlo antes porque si no corremos el riesgo de que el paciente sufra asfixia y finalmente la muerte, ¿no? Es una enfermedad con alto impacto social y económico y en este estudio nos dicen que la edad media de diagnóstico en el caso índice fue de 41 años y la edad de inicio en menores de 20 años fue hasta de un 70%. Si podemos ver, más o menos es más de 20 años de retraso desde que se iniciaron los síntomas hasta que se hizo el diagnóstico. Esto muestra pues el gran retraso que estamos teniendo pues a nivel global y también que necesitamos realizar más concientización de esta enfermedad.
Cuando nosotros hacemos el diagnóstico de angioedema hereditario, también debemos de involucrar a la familia. Se deben de realizar estudios a familiares de primer grado para realizarse pruebas como el C1 inhibidor y el C4. Y aún así, aproximadamente el 50% de los antecedentes reciben diagnósticos erróneos. Y aquí mencionan que la edad media al diagnóstico de los familiares fue de 27 años y de los casos índice de 41 años. Y esto nos abre una brecha de oportunidad para mejorar el diagnóstico mediante un tamizaje familiar. A comparación de otras escalas que se han intentado desarrollar para un diagnóstico oportuno de ELADES, está descrita la de Betschel et al., donde solo tienen 3 variables. Ellos solo hablan de ausencia de urticaria, dolor o hinchazón abdominal y la falta de respuesta terapéutica a antihistamínicos y esteroides. Y existe otra escala de Shams et al., donde incluyen 25 variables, pero también aquí es requerido el estudio de laboratorio y de genética, por lo tanto, pues es poco aplicable en la práctica clínica. La ventaja o la fortaleza del estudio ADES es que está basado en 2.423 sujetos, combina los casos confirmados y los casos negativos y es un sistema clínico simple aplicable en la práctica clínica. Las limitaciones de este estudio es que falta la validación externa en poblaciones diferentes y también que pues solo se hizo en Argentina. Lo ideal sería que se hiciera en varios países también para replicar el cuestionario y tener mejores estudios, ¿no? La baja prevalencia de angioedema hereditario también hace que tengamos ciertas limitaciones en cuanto al estudio y puede haber un posible sesgo en cuanto a recordar los síntomas a la hora de contestar el cuestionario. Aquí en este estudio no se incluyeron los resultados del laboratorio de C4 y solo se centró más que nada en el defecto del C1 inhibidor. Y por último, a manera de conclusión personal, el ADES es una herramienta clínica útil y accesible para mejorar la sospecha de angioedema hereditario. Permite reducir retrasos y diagnósticos erróneos, sobre todo en entornos sin pruebas de laboratorio inmediatas. El retraso diagnóstico también sigue siendo un reto muy importante, por lo cual es muy importante la educación médica y realizar tamizaje tanto en pacientes sospechosos como en los casos familiares. La validación externa y la incorporación de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y los registros digitales pueden potenciar su impacto. Y eso es todo de mi parte. Muchas gracias.